Programa número 9, Conociendo, amando y viviendo nuestra fe. Saludos a todos. Es un placer darles la más cálida bienvenida a un nuevo episodio de Conociendo, amando y viviendo nuestra fe, el programa encaminado a ayudarnos a fortalecer nuestra relación con Dios y profundizar en nuestra fe. En cada episodio, exploraremos la oración, la reflexión y el conocimiento de la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. A través de testimonios, enseñanzas y experiencias compartidas, buscaremos construir una fe sólida y auténtica y aprender cómo podemos aplicar los valores cristianos en nuestras vidas diarias. Este programa es una oportunidad para crecer espiritualmente y construir una sociedad basada en valores cristianos de amor, solidaridad y servicio. Nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas y cómo podemos ser mejores personas al seguir el camino de Jesús. Los invitamos a unirse a esta experiencia transformadora de crecimiento espiritual en conociendo, amando y viviendo nuestra fe. Esperamos que este episodio sea una fuente de inspiración y que el amor de Dios toque sus corazones de manera profunda. Comencemos nuestro programa de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reflexiones de vida. Los dos burritos. Érase una vez una madre, así comienza esta historia encontrada en un viejo libro de vida de monjes y escrita en los primeros siglos de la Iglesia. Érase una vez una madre, digo, que estaba muy apesadumbrada, porque sus dos hijos se habían desviado del camino en que ella los había educado. Mal aconsejados por sus maestros de retórica, habían abandonado la fe católica adhiriéndose a la herejía, y además se estaban entregando a una vida licenciosa desbarrancándose cada día más por la pendiente del vicio. Y bien. Esta madre fue un día a desahogar su congoja con un santo eremita que vivía en el desierto de la Tebaida. Era este un santo monje, de los de antes, que se había ido al desierto a fin de estar en la presencia de Dios purificando su corazón con el ayuno y la oración. A él acudían cuantos se sentían atormentados por la vida o los demonios difíciles de expulsar. Fue así que esta madre de nuestra historia se encontró con el santo monje en su ermita, y le abrió el corazón contándole toda su congoja. Su esposo había muerto cuando sus hijos eran aún pequeños, y ella había tenido que dedicar toda la vida a su cuidado. Había puesto todo su empeño en recordarles permanentemente la figura del padre ausente, a fin de que los pequeños tuvieran una imagen que imitar y una motivación para seguir su ejemplo. Pero, he aquí, que ahora, ya adolescentes, se habían dejado influenciar por las doctrinas de maestros que no seguían el buen camino y enseñaban a no seguirlo. Y ella sentía que todo el esfuerzo de su vida se estaba inutilizando. ¿Qué hacer? Retirar a sus hijos de la escuela, era exponerlos a que, suspendidos sus estudios, terminaran por sumergirse aún más en los vicios por dedicarse al ocio y vagancia del teatro al circo. Lo peor de la situación era que ella misma ya no sabía qué actitud tomar respecto a sus convicciones religiosas y personales. Porque si éstas no habían servido para mantener a sus propios hijos en la buena senda, quizá fueran indicio de que estaba equivocada también ella. En fin, al dolor se sumaba la dura y el desconcierto no sabiendo qué sentido podría tener ya el continuar siendo fiel al recuerdo de su esposo difunto. Todo esto y muchas otras cosas contó la mujer al santo eremita, que la escuchó en silencio y con cariño. Cuando terminó su exposición, el monje continuó en silencio mirándola. Finalmente se levantó de su asiento y la invitó a que juntos se acercaran a la ventana. Daba ésta hacia la falda de la colina donde solamente se veía un arbusto, y atada a su tronco una burra con sus dos burritos mellizos. ¿Qué ves?, le preguntó a la mujer, quien respondió. Veo una burra atada al tronco del arbusto y a sus dos burritos que retosan a su alrededor sueltos. A veces vienen y maman un poquito, y luego se alejan corriendo por detrás de la colina donde parecen perderse, para aparecer enseguida cerca de su burra madre. Y esto lo han venido haciendo desde que llegué aquí. Los miraba sin ver mientras te hablaba. ¿Has visto bien?, le respondió el ermitaño. Aprende de la burra. Ella permanece atada y tranquila. Deja que sus burritos retosen y se vayan.
pero su presencia allí es un continuo punto de referencia para ellos, que permanentemente retornan a su lado. Si ella se desatara para querer seguirlos, probablemente se perderían los tres en el desierto. Tu fidelidad es el mejor método para que tus hijos puedan reencontrar el buen camino cuando se den cuenta de que están extraviados. Sé fiel y conservarás tu paz, aun en la soledad y el dolor. Diciendo esto, la bendijo, y la mujer retornó a su casa con la paz en su corazón adolorido. Ser fiel, para servir a los demás. Padre bueno, ayúdanos a ser fieles. Nos has llamado y nos has mostrado un camino. Para cada uno tienes una misión, o muchas, a lo largo de la vida, ayúdanos a ser fuertes, perseverantes, fieles, para ser apoyo, descanso, manantial de agua fresca, para todos los que nos rodean. Que así sea. Oración para vivir en paz en la familia. Señor, Dios nuestro, tú nos has elegido para ser tus santos y tus predilectos. Revístenos de sentimientos de misericordia, de bondad, de humildad, de dulzura, de paciencia. Ayúdanos a sobrellevar los unos a los otros cuando tenemos algún motivo de queja, lo mismo que tú, Señor, nos has perdonado. Sobre todo, danos esa caridad, que es el vínculo de perfección. Que la paz de Cristo brille en nuestros corazones. Esa paz que debe reinar en la unidad de tu cuerpo místico. Que todo cuanto hagamos, en palabras o en obras, sean en nombre del Señor Jesús, por quien sean dadas gracias a ti, Dios Padre y Señor nuestro. Amén. La palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, 6,17.20-26. En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los 12 y se paró en un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero, ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas. Palabra del Señor. Meditación del Papa Francisco. Se rinde un culto idolátrico al dinero. Porque se ha globalizado la indiferencia, se ha globalizado la indiferencia. ¿A mí qué me importa lo que les pasa a otros mientras yo defienda lo mío? Porque el mundo se ha olvidado de Dios, que es Padre, se ha vuelto huérfano porque dejó a Dios de lado. Algunos de ustedes expresaron: este sistema ya no se aguanta. Tenemos que cambiarlo, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Hay que hacerlo con coraje, pero también con inteligencia. Con tenacidad, pero sin fanatismo. Con pasión, pero sin violencia. Y entre todos, enfrentando los conflictos sin quedar atrapados en ellos, buscando siempre resolver las tensiones para alcanzar un plano superior de unidad, de paz y de justicia. Los cristianos tenemos algo muy lindo, una guía de acción, un programa, podríamos decir, revolucionario. Les recomiendo vivamente que lo lean, que lean las bienaventuranzas que están en el capítulo 5 de San Mateo y 6 de San Lucas, y que lean el pasaje de Mateo 25. Se los dije a los jóvenes en Río de Janeiro, con esas dos cosas tiene el programa de acción. Discurso de S.S. Francisco a los participantes del Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, octubre de 2014. Reflexión. Si miramos a nuestro mundo vemos gentes que son pobres, que pasan hambre, que sufren, que son excluidos y proscritos,
y a nadie se nos ocurre llamarlos dichosos ni tampoco ellos mismos se sienten como tales. Por el contrario, vemos gente rica, que disfruta de todas las comodidades posibles y goza el momento presente como si poseyera el mayor tesoro, y todos los miramos con cierta envidia y los calificamos como gente con suerte. ¿Cómo entender el Evangelio? ¿Dónde está el contraste? ¿Cómo explicar estas antinomias? El Evangelio es una fuerza revolucionaria que trastorna la mentalidad de este mundo presente. Las personas que se dejan alcanzar por su influjo se abren a nuevas dimensiones y son capaces de descubrir la riqueza del compartir, de gozar la alegría de la entrega, de experimentar la paz en medio del desconcierto. Todos necesitamos hacernos pobres de ambicionar cosas superfluas, salir de nuestros egoísmos para acercarnos a los otros, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. El Magisterio Pontificio ilumina nuestra fe. Orden. Audiencia General, 26 de marzo de 2014. Queridos hermanos y hermanas. Hemos tenido ya ocasión de destacar que los tres sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía constituyen juntos el misterio de la iniciación cristiana, un único y gran acontecimiento de gracia que nos regenera en Cristo. Es esta la vocación fundamental que une a todos en la Iglesia, como discípulos del Señor Jesús. Hay luego dos sacramentos que corresponden a dos vocaciones específicas, se trata del orden y del matrimonio. Ellos constituyen dos grandes caminos a través de los cuales el cristiano puede hacer de la propia vida un don de amor, siguiendo el ejemplo y en el nombre de Cristo, y así cooperar en la edificación de la Iglesia. El orden, constituido por los 3 grados de episcopado, presbiterado y diaconado, es el sacramento que habilita para el ejercicio del ministerio, confiado por el Señor Jesús a los apóstoles, de apacentar su rebaño, con el poder de su espíritu y según su corazón. Apacentar el rebaño de Jesús no con el poder de la fuerza humana o con el propio poder, sino con el poder del espíritu y según su corazón, el corazón de Jesús que es un corazón de amor. El sacerdote, el obispo, el diácono debe apacentar el rebaño del Señor con amor. Si no lo hace con amor no sirve. Y en ese sentido, los ministros que son elegidos y consagrados para este servicio prolongan en el tiempo la presencia de Jesús, si lo hacen con el poder del Espíritu Santo en nombre de Dios y con amor. Un primer aspecto. Aquellos que son ordenados son puestos al frente de la comunidad. Están, al frente, sí, pero para Jesús significa poner la propia autoridad al servicio, como él mismo demostró y enseñó a los discípulos con estas palabras: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, MT 20, 25-28/MC 10, 42-45. Un obispo que no está al servicio de la comunidad no hace bien, un sacerdote, un presbítero que no está al servicio de su comunidad no hace bien, se equivoca. Otra característica que deriva siempre de esta unión sacramental con Cristo es el amor apasionado por la Iglesia. Pensemos en ese pasaje de la carta a los Efesios donde San Pablo dice que Cristo amó a su Iglesia, Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. 5, 25-27. En virtud del orden el ministro se entrega por entero a la propia comunidad y la ama con todo el corazón, es su familia. El obispo, el sacerdote aman a la Iglesia en la propia comunidad, la aman fuertemente. ¿Cómo? Como Cristo ama a la Iglesia. Lo mismo dirá San Pablo del matrimonio: el esposo ama a su esposa como Cristo ama a la Iglesia. Es un misterio grande de amor, el ministerio sacerdotal y el del matrimonio, dos sacramentos que son el camino por el cual las personas van habitualmente al Señor. Un último aspecto. El apóstol Pablo recomienda al discípulo Timoteo que no descuide, es más, que reavive siempre el don que está en él. El don que le fue dado por la imposición de las manos, cf. 1 Tm 4, 14, 2 Tm 1,
6. Cuando no se alimenta el ministerio del obispo, el ministerio del sacerdote, con la oración, con la escucha de la palabra de Dios y con la celebración cotidiana de la Eucaristía, y también con una frecuentación al sacramento de la penitencia, se termina inevitablemente por perder de vista el sentido auténtico del propio servicio y la alegría que deriva de una profunda comunión con Jesús. El obispo que no reza, el obispo que no escucha la palabra de Dios, que no celebra todos los días, que no se confiesa regularmente, y el sacerdote mismo que no hace estas cosas, a la larga pierde la unión con Jesús y se convierte en una mediocridad que no hace bien a la Iglesia. Por ello debemos ayudar a los obispos y a los sacerdotes a rezar, a escuchar la palabra de Dios, que es el alimento cotidiano, a celebrar cada día la Eucaristía y a confesarse habitualmente. Esto es muy importante porque concierne precisamente a la santificación de los obispos y los sacerdotes. Quisiera terminar con algo que me viene a la mente, pero, ¿cómo se debe hacer para llegar a ser sacerdote? ¿Dónde se venden las entradas al sacerdocio? No. No se venden. Es una iniciativa que toma el Señor. El Señor llama. Llama a cada uno de los que Él quiere que lleguen a ser sacerdotes. Tal vez aquí hay algunos jóvenes que han sentido en su corazón esta llamada, el deseo de llegar a ser sacerdotes, las ganas de servir a los demás en las cosas que vienen de Dios, las ganas de estar toda la vida al servicio para catequizar, bautizar, perdonar, celebrar la Eucaristía, atender a los enfermos, y toda la vida así. Si alguno de vosotros ha sentido esto en el corazón, es Jesús quien lo ha puesto allí. Cuidad esta invitación y rezad para que crezca y dé fruto en toda la Iglesia. Alimentemos nuestra fe. Apartes del compendio del Catecismo La Iglesia Católica, compendiado por el Papa Benedicto XVI. Segunda sección. La profesión de la fe cristiana. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 36. ¿Por qué la profesión de fe comienza con, creo en Dios? La profesión de fe comienza con la afirmación, creo en Dios, porque es la más importante, la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios. 37. ¿Por qué profesamos un solo Dios? Profesamos un solo Dios porque Él se ha revelado al pueblo de Israel como el único, cuando dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, Diti 6, 4, no existe ningún otro, Is 45, 22. Jesús mismo lo ha confirmado, Dios, es el único Señor, MC 12, 29. Profesar que Jesús y el Espíritu Santo son también Dios y Señor no introduce división alguna en el Dios único. 38. ¿Con qué nombre se revela Dios? Dios se revela a Moisés como el Dios vivo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Ex 3, 6. Al mismo Moisés Dios le revela su nombre misterioso, yo soy el que soy, YHWH, Ex 3, 14. El nombre inefable de Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testamento, fue sustituido por la palabra Señor. De este modo en el Nuevo Testamento, Jesús, llamado el Señor, aparece como verdadero Dios. 39. ¿Solo Dios es? Mientras las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer, solo Dios es en sí mismo la plenitud del ser y de toda perfección. Él es, el que es, sin origen y sin fin. Jesús revela que también Él lleva el nombre divino, yo soy, ya en 8, 28. 40. ¿Por qué es importante la revelación del nombre de Dios? Al revelar su nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable. Solo Él es, desde siempre y por siempre, el que trasciende el mundo y la historia. Él es quien ha hecho cielo y tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el Santo por excelencia, rico en misericordia, EF 2, 4, siempre dispuesto al perdón. Dios es el ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el amor. Dios es el ser infinitamente perfecto que es la Santísima Trinidad, Santo Toribio de Mogrovejo. Oración por el Sínodo de la Sinodalidad.
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de Conociendo, Amando y Viviendo nuestra Fe. Recordemos que nuestra fe es un camino que requiere trabajo y dedicación, pero con la ayuda de Dios y la comunidad cristiana, podemos encontrar la fuerza y la inspiración para seguir adelante. Agradecemos a todos nuestros espectadores por sintonizar este programa y esperamos que haya sido una fuente de inspiración y aliento para su crecimiento espiritual. Les invitamos a seguir explorando su fe y poner en práctica lo que han aprendido en este episodio. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y les acompañe en su camino de fe. Hasta la próxima.